Quiero que vaya anotando los versículos bíblicos porque creo que no vamos a tener tanto tiempo de detenernos mucho en cada uno de ellos. Porque vamos a ir revisando versículos que nos van a ayudar al final a tener todo el contexto del tema. Y este tema ha sido titulado: en tu prueba, en tu dolor, Dios está contigo. Dígale a la persona que tiene a la par: en tu prueba, en tu dolor, Dios está contigo. En el caminar cristiano se puede llegar a la confusión, y escuche bien, iglesia, de que las pruebas, las adversidades, las tormentas que vivimos son sinónimos de pecado y que las bendiciones son señal de rectitud delante de Dios. Y eso es un error, porque siempre no es así. No es la regla que detrás de una situación adversa en nuestras vidas hay un trasfondo pecaminoso, y no es una regla tampoco que ver a una persona bendecida es señal de rectitud delante de Dios. Ahora bien, cuando no se está en medio de una adversidad, cuando no se está en medio de una tormenta, es bien sencillo decir: yo amo a Dios. Yo le soy fiel a Dios. Dios es mi proveedor. Dios sana, Dios restaura. Pero cuando llegue el momento de pasar por fuego, esas palabras por medio de las pruebas, es ahí donde tendrán el valor verdadero y genuino, porque es ahí donde cada uno de nuestros corazones hablará la verdad que habita en nuestro interior. Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Las pruebas también sirven para demostrar eso que hay en nuestro interior, para saber si todas las promesas que hemos venido escuchando y atesorando, Dios es bueno, Dios está conmigo, Dios es fiel, Dios es justo, al momento de la adversidad se vuelven una realidad en nuestra vida. Porque son esas promesas las que nos van a ayudar a batallar en el momento de la adversidad. Y hablando de pruebas, vamos a enfocarnos en la vida de Job. En el libro de Job, capítulo 1, versículo del 1 al 3, dice así: en la región de Uz había un hombre recto e intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Tenía 7 hijos, 3 hijas. Era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas. Y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente, era el personaje de mayor renombre. Y quiero remarcar cuando la Biblia dice que Job era un hombre recto e intachable y que temía a Dios y vivía apartado del mal. Entonces, ¿puede venir la prueba sobre un hombre recto e intachable? Claro que sí, iglesia. No es necesario tener un trasfondo pecaminoso para venir y decir: es que estás metido en ese lío por tus pecados. Dios quiere formar nuestras vidas, quiere llevarnos a un nuevo nivel cada vez más. Quiere transformarnos en diamantes, en oro precioso. Quiere transformar ese barro y darle forma, pero muchas veces las pruebas y las adversidades son el instrumento que él ocupa. Y vinieron sobre Job muchas pruebas. La primera fue que perdió sus asnos. Imagínense, parece historia esta. Perdió sus asnos por un ataque invasor, sus ovejas por un rayo. Ladrones se llevaron sus camellos
y a los criados que cuidaban esos ganados, a todos los asesinaron. Perdió también a sus hijos por un fuerte viento que derrumbó la casa donde estaban, y todos murieron. Y es que eso fue una tras otra, tras otra, tras otra. Y dice el libro de Job, capítulo 1, verso 20 al 22. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios que a pesar de toda esa desgracia, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Job comienza a verse confrontado con esa relación que él ha venido desarrollando con el Señor, y ante la adversidad comienza a ver confrontada su vida para saber en qué estaba parado. Job sufre la pérdida de sus hijos, como cualquier padre hoy lloraría la pérdida de un hijo. Pero aún así, él se tira al suelo en señal de adoración y dice: bendito sea el nombre del Señor. Pero no termina ahí. Viene una segunda situación sobre la vida de Job. El cuerpo de Job se inundó de llagas desde la planta de sus pies hasta la coronilla de la cabeza. Si fuera poco, la esposa de Job sale al paso de él y ante tanta desgracia le dice: maldice a tu Dios y muérete. Como quien dice, ya no tenés esperanza. Maldecí al Dios que por él estás pasando todo esto y échate a morir ya. No perdás tiempo, que para vos la alternativa se murió hace tiempo. Y ante tanta calamidad, Job le contesta a su mujer con cordura. Job capítulo 2, verso 10. Mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? Y nuevamente la Biblia viene y resalta: a pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Vienen sus amigos al encuentro, 3 amigos de Job que lo ven sumido en el dolor, sumido en el tormento, sumido en la desgracia. Y en lugar de acompañar a Job y de orar por él como uno espera, ¿verdad? Del amigo: hey, aquí vengo a echarte la mano, no estás solo. Comienzan a dudar de la integridad de Job y de su familia. Job capítulo 4, versículo 8. Uno de sus amigos viene y le dice a Job: la experiencia, Job, me ha enseñado que los que siembran maldad cosechan desventura. Papá Job, estás metido en ese gran lío por tu pecado seguramente. Mira, hermano, no seamos instrumento del enemigo. Cuando usted ve a alguien pasando un proceso, no le vaya y le dictamine la enfermedad. No le vaya y le diga: papá, tu pecado, yo sabía, no te lo quería decir, pero ya lo veía venir. Ore por él, anímelo, levántelo. Somos hermanos en Cristo, una iglesia llamados a fortalecernos los unos a los otros. Nadie ha puesto de juez de nadie, el único es el Señor. Y la Biblia me ha enseñado a mí que si voy a proferir juicio, de la misma forma voy a ser juzgado. En el capítulo 8, verso 4 dice también otro de sus amigos: si tus hijos pecaron contra Dios, Job, vean qué insensibilidad. Cuando leí esto dije: qué bárbaro. El hombre ha perdido a todos sus hijos y viene este amigo con su gran revelación y le dice: si tus hijos pecaron contra Dios, Él les dio lo que su pecado merecía. ¿Qué le parece? ¿A quién le gustaría escuchar en un momento de tanto dolor: tu hijo se murió por su pecado?
Que Dios lo bendiga, le diría yo a esa persona. El típico momento de que en medio de la adversidad los que te rodean señalan al pecado en tu vida desde el primer momento sin conocer tu verdadera condición delante de Dios. Tu condición es un asunto entre Dios y tú, persona. Y si usted ha sido puesto por Dios al lado de alguien que lleva un proceso, sea de bendición para esa persona. Dice la Biblia que a pesar de que el inicio de la crisis de Job se mantenía firme, se mantenía inamovible, se mantenía fuerte en sus promesas, en las promesas que él había atesorado, al agudizarse y a pasar el tiempo en esa crisis, empezó a quejarse de su propia vida y Job comenzó a recriminar el juicio de Dios. Hermano, yo le digo esto: los procesos que hoy usted puede estar atravesando, abrácelos, confíe, pero no contienda con el Señor, porque nada bueno sale de eso. Dice que Job comenzó a quejarse de su vida, palabras llenas de dolor, de un hombre que ya sentía que no tenía salida ni solución. Dice Job capítulo 10, verso 1, ya estoy harto de esta vida, por eso doy rienda suelta a mi queja y desahogo la amargura de mi alma. En el mismo 10, versículo 19 dice, preferiría no haber existido y haber pasado del vientre de mi madre directamente a la tumba. ¿Cuánto dolor había ahí? En el capítulo 17, verso 1 dice, mi ánimo se agota, mis días se acortan, la tumba me espera. Y yo me identifico con Job porque en los procesos que cada uno de nosotros vivimos, llegamos, la mayoría, a un punto donde decimos, aquí ya no hay nada más que hacer. Se acabaron las alternativas para mí. Y también comenzó a reñir con el Señor. En el capítulo 13, versículo 23 al 24, le dice Job a Dios, enumera, Dios, mis iniquidades y pecados. Hazme ver mis transgresiones y ofensas. ¿Por qué no me das la cara? ¿Por qué me tienes por enemigo? Cuando Job le dice, ¿por qué no me das la cara? Percibo de un hombre que ha buscado en todo el proceso la respuesta de Dios y no ha logrado escuchar ni ver nada. Simplemente el vacío. ¿Les parece familiar? Cuando estás postrado en tu cama, llorando y rogándole a Dios, Dios, ¿dónde estás? Yo he creído en ti, yo he creído en tu palabra. ¿Por qué no me das la cara? No te veo, no te siento. En el capítulo 23, verso 3 al verso 4 dice, si supiera yo dónde encontrar a Dios, si pudiera llegar a donde Él habita, ante Él expondría mi caso y llenaría mi boca de argumentos. Es normal llegar a puntos en la crisis. Es normal llegar a puntos de quiebre durante la adversidad y sentir humanamente que todo ha terminado para ti o para mí. Que ya no hay respuesta posible ni salida. Pero ¿desde cuándo el Señor es un Dios de las respuestas posibles? Tú dices, Dios viene por aquí, o viene por aquí, o viene por aquí, y Dios te pasa por encima de esas tres cosas. Dios no es un Dios de respuestas posibles. Dios no es un Dios de cosas comunes. Si Dios va a hacer algo por ti y si Dios va a hacer algo por mí, va a abrir un mar rojo, va a destruir a un gigante, va a destruir murallas, lo que sea que tenga que hacer, Él lo va a hacer por ti y por mí. Y siempre habrá una alternativa al final de la crisis.
Y yo le quiero pedir, por favor, que abrace Juan 11:40. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Cree, iglesia, crea en su crisis, crea en sus momentos de quebranto, crea. No se rinde y no deje de creer, porque la respuesta de Dios va a ir ahí, cerca de usted. Él está pendiente de usted. Solamente crea. Tu fe es la llave para abrir puertas sobrenaturales en los reinos del Señor. Al final del camino, Job terminó reconociendo que aún en medio de su tempestad, los juicios de Dios son inequívocos. Así es, Dios no se equivoca. Aunque hoy en medio del dolor que usted puede estar atravesando, no lo pueda sentir. Job capítulo 42, versículo 2 dice: yo sé bien que tú lo puedes todo. ¿Cuánto puede? Todo. Que no es posible frustrar ninguno de tus planes. En el mismo capítulo 42, del verso 5 al verso 6, dice: de oídas había oído hablar de ti. De oídas había escuchado tus promesas. De oídas había escuchado que eres grande. Pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Iglesia, ante la adversidad, todo lo que usted ha venido escuchando, todas las promesas que ha venido atesorando, de oídas lo había oído, pero sus ojos van a ver la grandeza de Dios sobre esa situación, porque sus ojos lo van a ver, ya no solo de oído, van a ver la grandeza de Dios derramada sobre la adversidad, sobre su circunstancia. No deje de creer. Dios siempre te sostendrá y al final del proceso podrás ver con claridad su mano poderosa sosteniéndote. Y vea qué lindo del hombre aquel que le decía al Señor: ¿dónde estás? No te veo. Dice el capítulo 42, verso 12 y 13. El Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros, pues llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y asnas, y también tuvo 14 hijos y 3 hijas. Todo se multiplicó. No deje de creer, porque la respuesta de Dios va a llegar, no tarde ni temprano, justo a tiempo. No deje de creer, iglesia. Y dice Job capítulo 42, verso 17: disfrutó de una larga vida y murió en plena ancianidad. El Señor te va a hacer disfrutar. Las grandezas de Dios derramadas sobre tu vida la vas a disfrutar. Y lo que hoy vives, esa adversidad que te ha hecho doblar rodillas y llorar en tus noches, ahí en tu cama o en tu sofá, el Señor va a convertir tus lágrimas en gozo, iglesia. Porque no vas a dejar de creer. No permitas que tus procesos te lleven a dudar de los propósitos de Dios para tu vida. No dejes que la idea de Dios ya se olvidó de mí te llene de dudas. No dejes que la crítica de los que te rodean, acusando, te llenen de amargura tu ser y hagan aún más difícil tu proceso. Mantente firme en tu convicción a Dios y recuerda todas esas promesas que durante años y años has venido atesorando en tu interior. Este es el momento de creerle a Dios. Esta es la noche de creerle a Dios. Y aún en medio del dolor,
tener plena convicción de que el mismo Dios levantará tu vida y te dará la victoria. Porque la adversidad que hoy vives es la oportunidad perfecta para que Dios actúe en tu vida. Un último versículo. Dice Juan capítulo 9, verso 3. Estaba un hombre que era ciego de nacimiento. Y se le acercó la gente a Jesús y le dijo: hey Jesús, una pregunta. Este hombre nació ciego, ¿por qué? ¿Porque pecó él, el bebé, o los padres? Y esta palabra es para usted en esta noche. Ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Y Dios te dice así en esta noche: lo que hoy tú estás viviendo es la oportunidad perfecta para que la obra de Dios se haga evidente en tu vida. La oportunidad para que la obra de Dios se haga evidente en tu vida y en la mía. Porque Él no nos va a desamparar. Porque Él siempre tiene la respuesta. Y quiero cerrar con ese versículo muy importante. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No limites la gloria de Dios en tu vida. No la limites, porque lo que viene para tu vida es más grande que la adversidad que hoy estás enfrentando. Que el Señor les bendiga.